porque esa debería ser como nuestra actitud, ¿cierto? Sentirnos deseosos por escuchar cada día la palabra del Señor. Quisiera saber si hay personas que nos acompañan por primera vez acá, si pueden levantar la manito. Bienvenido. ¿Alguien más? ¿Ustedes vienen por primera vez? Bienvenidos. Esperamos que el Señor hable a sus corazones en este día. Damos también la bienvenida a José y su esposa, que hoy nos van a compartir la palabra. José pasa para que oremos por su vida y demos gracias al Señor. Bueno, Padre, damos gracias por la vida del pastor José, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hoy ayudándole, Señor, que seas tú bendiciéndole. Bendice su vida, Señor, la de su esposa. Bendice a sus hijos, Señor, allá donde ellos estén, que seas tú guardándolos. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu, Señor, guiando el corazón, su mente, para que esta palabra, Señor, hoy pueda ser transmitida, Señor, acá a su iglesia y cumpla el propósito por el cual, Señor, tú ya lo habías planeado, Señor, porque no es casualidad, Señor, que Él está acá hoy para compartirnos su palabra, sino que así, Señor, tú lo habías ya decidido, Señor, y también habías escogido el mensaje que hoy quiere transmitir a tu iglesia, Padre. También oro para que tú seas preparando nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a entender, prepara nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda dar ese fruto, Señor, y que nos ayude, Señor, a estar concentrados, que nada, Señor, nos distraiga, Señor, quita de nosotros todo cansancio, Señor, ahora el sueño, Señor, que a veces nos ataca, Señor, que seas tú ayudándonos a estar, Señor, atentos a tu mensaje. En el nombre de Jesús te oro, amén. Buenos días, familia. ¿Cómo está mi familia del Retiro? ¿Bien, bien? Qué bueno, me alegra mucho. Ustedes saben que siempre para mí es un gozo estar aquí. Nunca me voy a cansar de decirles el gozo que siento por estar aquí con ustedes. ¿Qué piensan ustedes de las promesas? ¿Le han prometido algo y le han faltado? ¿Le han prometido algo y lo han cumplido? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal es eso cuando le cumplen a uno las promesas? Muy bueno, ¿cierto? Restaurador. Hoy en tiempos en Colombia que nos están haciendo tantas promesas por ahí, ¿no? Nos están prometiendo muchas cosas y después nos dejan solos, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a hablar de una promesa maravillosa que Dios nos ha dejado a todos, y es que Jesús no nos dejó solos. Jesús prometió que estaría con nosotros, le prometió a sus discípulos y nos prometió a nosotros que nunca estaríamos solos, y que no importa lo que pase a nuestro alrededor ni las circunstancias, Él nunca nos deja solos. Quiero que por favor estemos en Juan capítulo 16, vamos a leer del versículo 5 al 15. El evangelio de hoy, hermanos, nos transmite un momento significativo en la vida de Jesús. ¿Y qué estaba sucediendo? Se estaba acercando el momento en que Él iba a ser entregado. Se estaba acercando ese momento en que Él iba a dejar esta vida terrenal. Estaba hablando con sus discípulos, venía hablando en ese tiempo. Y en esas circunstancias tan difíciles de Jesús, precisamente sabiendo que iba a morir, Jesús les da una maravillosa promesa a sus discípulos: el envío del Espíritu Santo. Y Él anima a sus discípulos a prepararse para recibir el Espíritu, al abogado,
al Consolador. Y el Espíritu Santo de Dios quiere estar en medio de nosotros. Pero debemos estar preparados y dispuestos para recibirlo. Hermanos, es importante para nosotros entender que para cumplir los propósitos de Dios que tiene para tu vida y para la iglesia, no lo podemos hacer a solas. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios y Él nos apoya por medio del Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Así que vamos a leer lo que nos dice la palabra. Capítulo 16 del libro de Juan, del versículo 5 al 15, dice: Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Eso es palabra de Dios. Padre amado, en esta mañana yo quiero darte gracias por esta nueva oportunidad que me permites de poder hablar de tu palabra, Señor. Y siempre ha sido mi costumbre suplicarte, Señor, para que tengas misericordia de cada una de estas preciosas personas que ha venido en esta mañana, Señor. Y yo no sé cómo están, pero tú lo sabes todo, Señor. Yo te ruego que tengas misericordia de ellos y que les hables a través de tu palabra, Señor. Y te pido que tengas misericordia de mí, Señor, para que también lo que exprese en esta mañana venga de ti, venga del fuego de tu Espíritu Santo que en este momento está presente en este lugar, Señor. Ese clamor de que venga el Espíritu Santo viene de lo profundo de nuestro corazón, Señor. Por eso te pido, por favor, ten misericordia de ellos, pero también ten misericordia de mí. Y haz lo que tú quieras hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en primer lugar, Jesús no nos dejó solos porque Él sabe que necesitamos la ayuda de Dios. Él sabía que necesitamos la ayuda de Dios. Entonces Él les dice ahí: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, por lo que les he dicho, han sentido tristeza, dice, se han entristecido mucho. Hermanos, los discípulos estaban tristes y pudiéramos pensar un poquito por qué estaban tristes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué estarían tristes? ¿Sería? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien piensa algo diferente? Porque se iban a quedar solos. Porque se iban a quedar solos. La verdadera tristeza de su corazón es porque ellos todavía no entendían lo que significaba que Él se fuera. Entonces no se pusieron tristes porque Jesús se iba a ir. Se pusieron tristes, parece lo mismo, pero no lo es. Se pusieron tristes porque se iban a quedar
solos, después de haber visto su gloria, su poder, su manifestación, sus milagros, sus sanidades. Ahora Él dice: me voy. Entonces ellos estaban muy tristes, pero no habían entendido. Él ya les había dicho de muchas maneras qué significaba que Él se fuera. Entonces les invadió la preocupación porque se iban a quedar solos. Pero tal vez Jesús, cuando les hace la pregunta: ¿por qué no me preguntan a dónde voy?, yo pienso que probablemente Él esperaba que sus discípulos hubieran comprendido lo que significaba que Él iba a volver a casa. Él se iba para su casa. Deberían haber estado felices porque Jesús se iba para su casa, se iba a reencontrar con el Padre. Pero en ese momento ellos no entendían lo que eso significaba para ellos, ¿cierto? Así que con toda esa tristeza que tenían, pues ninguno se atrevió a preguntarle: bueno, ¿y pues para dónde es que te vas? Ahora me voy al que me envió, dice Jesús. Y ellos se quedan como tristes, sin entender por qué. ¿Por qué no le preguntan para dónde vas? Aunque anteriormente ya les había dicho. Sin embargo, esa tristeza era necesaria y era además conveniente, porque el Señor lo explica y dice: si Él no se va, ¿qué? El Espíritu Santo no había podido venir, ¿cierto? Él mismo lo explica en el texto. El texto no es difícil de explicar. Él dice: porque si Él no partía, entonces el Espíritu Santo no hubiese podido venir a esta tierra a realizar su obra. Y nosotros que estamos en esta mañana aquí, y todos los millones de personas que están en las iglesias orando y recibiendo palabra, alabando al Señor, son producto de que el Espíritu de Dios viniera. Son producto de esa tristeza de los discípulos de ese momento. Hoy nosotros tenemos la alegría y el gozo de saber que el Espíritu de Dios está entre nosotros. Os digo la verdad, dice Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra Consolador proviene del griego Parácletos y hace referencia al que nos guía, al que es un maestro, al que es un ayudador. Y hoy, como les decía ahora, hoy en día el Espíritu Santo de Dios es muy importante para nuestras vidas, es esencial para nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermanos, participa en la obra redentora que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y ahorita vamos a mirar cómo es que Él lo hace. Jesús expresó claramente lo que había venido sugiriendo desde hacía mucho antes. Si ustedes miran atrás, en el capítulo 14, en el versículo 2, Jesús les dijo que Él se iba porque les iba a preparar lugar. ¿Sí ven cómo ellos estaban tan concentrados en sí mismos? Porque antes Él les había dicho: me voy a preparar lugar para vosotros. Me voy para prepararlos para hacer cosas mayores. Versículo 14, 12 de Juan. Me voy para impartirles conocimientos mucho más grandes que los que tienen ahora. Me voy para atraerlos a mí, mucho más que ahora. Pero ellos no entendieron. Ellos estaban tan ensimismados en la presencia de Jesús. Estaban tan contentos porque estaba ahí al lado de ellos, y no habían entendido que su relación era más que con la persona, con el cuerpo de Jesús, era en el Espíritu. Era una relación mucho más allá de simplemente poder verlo, sino era de entender su obra redentora. Así que, hermanos, la razón fundamental de por qué la partida de Cristo significa un triunfo y no tragedia, que no era para estar tristes, la razón de por qué es una ayuda y no un obstáculo para nosotros, para los hombres, es que Él es el ayudador.
es que el Espíritu Santo, si Jesús no se fuera, no vendría a ellos. Jesús no explica por qué el Espíritu no puede venir. O sea, Él no les dice por qué. ¿Por qué el Espíritu Santo no puede venir si Él está ahí? Y quiero tratar de explicar por qué Él dijo eso. La partida del Hijo de Jesús es por el camino de la cruz. Él tenía que ir primero a la cruz para redimirnos, para sanarnos, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, porque si no el Espíritu Santo, ¿a qué venía? Entonces por eso en ese momento que Él les dice, os conviene que yo me vaya. ¿Y por qué no explica por qué no vendría el Espíritu Santo en ese momento? Es porque primero Jesús tenía que cumplir con su propósito de ir a la cruz, morir y resucitar y estar a la diestra del Padre. Por eso Él no podía estar en ese momento con ellos. El Espíritu Santo no podía enseñarnos de la salvación, no podía mostrarnos los méritos de Jesús si Jesús no hubiera ido a la cruz. Por eso era que Él quería que ellos entendieran que a no ser que Jesús se vaya, el Espíritu no puede venir. Entonces se convierte para nosotros en una alegría de que finalmente Jesús se haya ido, para que ahora tengamos el Espíritu con nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros esta mañana entender eso? ¿Quién me puede decir algo? ¿Por qué es importante entender que Jesús tuvo que irse para que el Espíritu viniera? Aparte de la explicación que acabé de dar de que era necesario que Él muriera y resucitara. ¿Por qué se imaginan ustedes que es importante saber eso? Porque ya no estamos solos, esa es una razón. ¿Quién quiere ayudarme? Hermanos, porque podemos confiar en Él. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo de Dios? Hermanos, es importante para nosotros hoy, aparte de lo que ustedes dijeron, porque es imposible vivir el Evangelio a solas. Es imposible vivir el Evangelio sin el Espíritu Santo de Dios. No podemos vivir el Evangelio sin el Espíritu Santo de Dios. Y hoy es un día en que tenemos que entender eso, porque debemos ser conscientes de la tristeza que nos causa la impotencia de vivir en nuestras propias fuerzas. No les voy a decir que levanten la mano, pero ¿cuántos han venido tristes, acongojados? Con alguna preocupación, con alguna ansiedad, con alguna incertidumbre. Entréguele eso a Jesús, al Espíritu Santo de Dios que está ahí al lado suyo en esta mañana. No podemos vivir el Evangelio sin el Espíritu Santo de Dios. Ahora lo que tenemos que tener es la seguridad de que está en mí. Y ahorita miramos, aquí mi hermana dijo, y esa es una manera de entender que el Espíritu Santo está en mí, que me redarguye. ¿Qué es redarguir? Me golpea, me dice, venga, oiga, José, venga, ¿usted para dónde va? ¿Como para qué sería que va por allá? Es el Espíritu Santo, y yo entiendo que el Espíritu Santo obra de esa manera. Me confronta, venga, ¿usted qué es lo que está pensando? ¿Usted qué es lo que va a hacer? El Espíritu Santo, esa es la manera de entender que el Espíritu Santo me guía, me protege, me ayuda a actuar de manera diferente, con amor, con misericordia. Puedo mirar a las personas con misericordia, con amor, con bondad. Me ayuda a frenar la ira, el enojo.
Algunos me miran ahí como pensando, ¿será que sí? Sí, sí. Tú tienes que ser consciente que el Espíritu Santo está en ti. Y si no eres consciente, hoy es la mañana para que el Espíritu esté en tu corazón. Que sientas que te guía, que te protege, que te muestra, que te enseña. Y ahorita el Señor vamos a mirar qué Él nos dice, qué es lo que va a hacer. Entonces, en primer lugar, dijimos que el Espíritu Santo de Dios, que Jesús no nos dejó solos porque necesitamos la ayuda de Dios. En segundo lugar, Jesús no nos dejó solos mostrándonos la obra del Espíritu Santo. Es decir, mostrándonos el plan que Jesús hizo para nuestras vidas. Eso lo pueden ver ustedes en los versículos 8 al 11. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y miren lo que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Usted cree en Jesús? No los veo muy convencidos. ¿Ustedes creen en Jesús? Eso sí. Y entonces dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y voy a hablar algo al respecto. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo, o sea, lo que Jesús le mandó hacer al Espíritu Santo de Dios. Y es que aquí Jesús resume su obra redentora en tres cosas. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, primero nos dice que el trabajo del Espíritu Santo es convencer a los hombres de su pecado. ¿Ustedes se imaginan si el Espíritu Santo de Dios no estuviera en el mundo tratando de convencer a los hombres de su pecado? Si nos quejamos de que el mundo está corrompido, cruel y despiadado, ¿cómo sería si el Espíritu de Dios no estuviera? ¿Cómo nos imaginaría? Ni siquiera nos imaginemos. Porque a pesar de que nos quejemos de la injusticia, de la corrupción y de todas las cosas, Jesús opera en el mundo. Jesús obra en el mundo. Jesús está presente en el mundo. El Espíritu Santo de Dios permanece en el hombre. Si no fuera así, esto sería un verdadero caos. Deberíamos gozarnos de eso. Entonces dice, de pecado por cuanto no creen en mí. La palabra griega que se traduce pecado es hamartía. Y eso significa errar al blanco. Yo sé que ustedes lo habrán escuchado muchas veces. Y es eso. El pecado es errar en el blanco. No sé si han visto los Juegos Olímpicos cuando lanzan los tiradores de arco. ¿Arco con flecha o flecha con arco? ¿Cómo se dice? Arco con flecha. Y eso tiene que estar allá en el número 10, que es la diana. Entonces, errar al blanco, ¿qué significa para nosotros? Es tomar un camino errado en nuestras vidas. Es tomar decisiones que no le agradan a Dios. Es ir al camino de la destrucción y la condenación eterna. Es vivir en un mundo sin conciencia, en un mundo hedonista, o sea, preocupados por el placer. Siempre todo bien. Un mundo, entre comillas, sin dificultades. Eso no existe. Un mundo individualista, un mundo egoísta. La Biblia dice en el Salmo 51:5 que el hombre es concebido en pecado. El ser humano es concebido en pecado. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. Desde el vientre de nuestras madres somos pecadores. Nuestra naturaleza pecaminosa está totalmente depravada y es incapaz de agradar a Dios. Siempre nuestras acciones son de continuo solamente el mal. Y yo les he dado ejemplos de cómo entender eso. Cuando un niño
niño de 2 añitos que todavía no ha visto nada malo en el mundo, viene la amiguita o el otro amiguito y de una vez va y le pega su trompada, le jala el pelo y entonces pues la mamá se asombra y dice: yo nunca le he enseñado eso. Usted no necesita enseñarle la maldad al hombre, la maldad está en su corazón, porque así fuimos concebidos. Ahora es tarea de nosotros como padres y como adultos mostrarle el camino, pero no es que el niño sea un perverso y un maldadoso, es su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué hace eso el niño? ¿Por qué hacen los que tenemos, bueno, mis hijos sí ya están muy grandes, pero siguen haciendo maldad? El tema es que la naturaleza humana nuestra es encaminada al mal. ¿Cuál es tu primera reacción cuando se te atraviesa el motociclista? Me perdonan ahí los motociclistas. Cuando se le atraviesa a tu carro, ¿cuál es tu primera reacción? Decirle: que el Señor te bendiga, que tengas un buen día, ¿cierto? Debería ser, pero es nuestra naturaleza que nos inclina. Cuando alguien te critica o cuando alguien te dice algo que no te gusta, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Ah? Muchas gracias por mostrarme eso, te agradezco mucho, voy a tratar de cambiar, ¿sí? Sí. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando Jesús dice que el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, es porque es importante que el ser humano entienda que es un hombre pecador, que eso de que somos tan buenos no es cierto. Y seguramente hemos hecho cosas buenas y la gente hace cosas buenas, eso es cierto, pero presiónenlo, pónganle una situación difícil en donde tenga que reaccionar y mirarán su verdadera naturaleza. ¿No han conocido ustedes amigos o familiares que en algún momento de su vida resultan haciendo algo que ustedes ni se imaginaban? O su novio, o su novia, o su esposo, y abren ustedes los ojos así sorprendidos: no, él nunca haría eso. Eso está en nuestra naturaleza, hermano, y tenemos que ser conscientes de eso. No es que debemos vivir asustados, es una realidad de nuestra naturaleza humana. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no dice que menos José Hilberto Alfonso, no, aquí dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ante esa realidad del pecado, es el Espíritu Santo que actúa en la vida de las personas, mostrándoles de forma milagrosa, además, su condición de pecado y necesidad de creer en Jesús. Miren, yo sé que nosotros nos afanamos para que otros busquen al Señor y lo acepten. Tú quieres que tu esposo sea del Señor. Tú quieres que tus hijos busquen al Señor. Tú quieres que tu esposa busque al Señor. Y yo les voy a decir una cosa: ese afán es inútil. Es inútil. Y te desgasta. Porque el único que puede convertir a alguien es el Espíritu Santo de Dios. Así que por favor, deja de coger la Biblia y darle la cabeza a tu marido, porque nunca se va a convertir. Deja de coger la Biblia y darle a tus hijos, porque nunca se van a convertir. Ora al Señor. Actúa como si fueras un hijo de Dios. Actúa como si el Espíritu Santo de Dios estuviera en tu corazón, y el Señor hará. Es el Espíritu de Dios. Hermanos, no somos nosotros. Usted le puede rogar de rodillas, pero las personas aceptan a Cristo solamente redargüidas por el Espíritu Santo de Dios.
Así que más bien clama al Señor por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Por medio del testimonio, de cómo vivimos nuestra vida. Yo les digo a mis hermanos, usted no puede decirle a su hijo que lea la Biblia si usted no lo hace. Usted no le puede decir a su hijo que ore si usted no lo hace. Usted no le puede decir a su hijo que no sea grosero, que no sea vulgar, si te escucha a ti diciendo vulgaridades. Como el borracho que está tambaleándose allá en la esquina y le dice al hijo, no vayas a hacer esto nunca, y está borracho. El ejemplo, el testimonio. Y miren, el testimonio que llevaron a cabo los apóstoles y sus seguidores, el Espíritu Santo no solo pondrá al descubierto el pecado, sino que en el caso de algunos despertará la conciencia de la culpa que conduce al verdadero arrepentimiento. Y esperaremos que haya un pesar genuino, un arrepentimiento verdadero. Habrá muchos casos de conversión. Aunque el mundo en general siga persiguiendo a la iglesia de Cristo, siga negando a Cristo, lo cual es un pecado, habrá millones y millones de personas que en el curso de la historia del mundo despertarán al conocimiento de la culpa por su testimonio, por su manera de vivir. Pero esa es una operación que solo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Yo, por supuesto, espero que cuando predique el Evangelio, las personas sean tocadas, las personas sean ministradas. Pero no es por mis palabras que eso va a suceder, es por el Espíritu Santo que va a obrar en la gente. Y yo simplemente le clamo al Señor que Él haga su voluntad sobre las personas que me escuchan. Ahora, el pecado del que está hablando aquí directamente Jesús es no haber aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque realmente de no aceptar a Jesús como Señor y Salvador es que surgen el resto de los pecados. La mentira, el adulterio, la fornicación, etcétera, 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 vienen de no creer verdaderamente en Jesús. Por eso ahorita yo les pregunté, ¿ustedes creen en Jesús? Cuando uno cree en Jesús, ¿qué hace? Cambia, es transformado, lo imita, vive. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, es querer parecerse a Cristo, es obrar como Cristo obraría en cada circunstancia de nuestra vida. Lo segundo que miramos aquí es que el trabajo del Espíritu Santo es convencer a los hombres de la necesidad de justicia que ellos tienen. Entonces, si el Espíritu de Dios nos convence a nosotros primero de pecado, ahora nos convence de justicia. ¿Y qué significa eso? Eso significa, la palabra justicia viene del griego dikaisuné. Y quiero decirle la palabra para que me entiendan lo que quiere decir eso. La palabra justicia es la idea de que alguien ha sido declarado inocente, aunque no necesariamente lo sea. Una persona ha sido declarada inocente, aunque no necesariamente lo sea. Y nosotros hemos sido declarados inocentes, aunque realmente no lo somos. Porque nosotros hemos sido declarados inocentes en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo murió por nuestros pecados y por eso somos declarados justos. Esa es la justicia de la que habla el Espíritu de Dios. Y eso es importante entenderlo, porque es que reconocemos la necesidad de ser justificados por nuestros pecados, por medio de la fe. Y ahí es muy importante. Nuestros pecados, todos los que hicimos, los que hacemos y los que haremos,
son perdonados por la fe en Jesús. No es por lo que tú hagas, no es porque te flageles, no es porque hagas penitencias, es porque creas en Jesús. Y creer en Jesús significa que tú crees que Él fue a la cruz por tu pecado, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Ese es el tema importante y esa es la justicia de la que estaba hablando Jesús. Jesús se hizo justicia por nosotros. Claro, Él era inocente, pero Él recibió toda la culpa nuestra. Miren, a veces nos asombramos cuando vemos las películas en Semana Santa de la muerte de Cristo, y hay unas que son terribles. La de Mel Gibson, por ejemplo, es una de las más agresivas, y la gente llora de ver eso. Y es verdad, el sufrimiento de Cristo físico fue terrible, pero el sufrimiento más grande de Jesús fue su sufrimiento espiritual, el dolor de su corazón, el dolor del engaño, el dolor de la mentira, el dolor de las masacres, de la corrupción, del odio, de la venganza, de mis mentiras, o sea, el pecado del hombre. Entonces quiero que tengan esta imagen. Mira a Cristo en la cruz y mira tus pecados allá. Esos fueron los que hicieron terrible la muerte de Jesús. Se ve feo, ¿cierto? Ahora imagínate morir por los pecados de todo el mundo. La maldad de todo el mundo fue puesta en Cristo. Y por eso nosotros hemos sido justificados. Debería ser algo de gozo, de alegría en mi corazón. Yo les he dicho muchas veces que una de las cosas que me da la libertad para hablar de Jesús y pararme frente a ustedes a predicar no es que yo sea mejor que ustedes, no es que yo haya sido mejor que ustedes. Tal vez si conocieran algunos apartes de mi vida, por allá dirían: ¿y este qué está haciendo allá? Yo estoy aquí porque creo que Jesús me perdonó. Yo estoy aquí porque creo y miro la cruz y veo mis pecados ahí. Yo estoy aquí porque creo que Jesús me justificó. Y si alguien de los que me conoció verdaderamente viene y me señala con el dedo, no importa. Yo creo en Jesús. Él no me dejó solo porque perdonó mis pecados. En eso consiste la obra del Espíritu Santo en la redención del hombre, en ayudarnos a reconocer nuestra culpa primero que todo, para que experimentemos un arrepentimiento verdadero, y luego me convenció de la necesidad del Señor. Recién yo convertido, reconocí mi culpa y me sentí muy culpable e indigno de Dios. Y los primeros años de mi vida cristiana, yo hice todo lo posible para que el Señor me perdonara. Ayunaba días enteros, oraba, enseñaba aquí, enseñaba allá. Dejé hasta mi familia abandonada porque es que estoy sirviéndole al Señor. Y llegó un momento en que estaba tan cansado y no dejaba de pecar y no dejaba de hacer cosas que no debía, porque estaba tratando de ganarme la justificación por mis propios medios. Pero cuando entendí que Jesús ya había hecho la obra, ya me había justificado, eso transformó mi vida, transformó mi corazón, me quitó un peso de encima. Y ahora tengo más libertad para enseñar y más libertad para poder decir lo que Cristo ha hecho en mi vida. La intervención del Espíritu Santo es lo que me ha dado la convicción de que soy un hombre libre de pecado. Obviamente, como les estoy contando, yo tengo mi pasado no muy bueno. Así que un día me encontré con un amigo que me conoció cuando yo era joven. Y él me decía: José, no me vengas aquí con esas cosas que el que es no deja de ser. ¿Han oído ustedes eso? Y me decía: y árbol que nace torcido, nunca nadie lo endereza. Entonces yo le dije: yo no sé de qué me hablas.
porque todo lo que supuestamente hice quedó borrado en la cruz. Y árbol que nace torcido, solo Dios lo endereza. Y eso es lo que ha hecho el Señor conmigo, me ha enderezado. Así que la expresión convencerá al mundo de justicia debe explicarse también de la siguiente manera. El mundo de ese entonces estaba representado por los judíos y ellos iban a crucificar a Jesucristo. O sea, ellos le decían, debe morir. Y ustedes saben que los judíos dijeron, ellos, debe morir. Por ello, en el nombre de la justicia, le iban a dar muerte a Cristo. Y proclamaron que Jesús era un impostor, que Jesús era un pecador, que Jesús era un injusto. Y lo trataron como un malhechor, como nosotros merecíamos. Así que, aunque el mundo lo rechazó, el Padre lo acogió. El Padre lo recibió en su casa, camino de la cruz. El Padre llevó a Cristo a su presencia. Cuando los discípulos estaban tristes era porque ellos se imaginaban que se iban a quedar solos y ya no iban a verlo todos los días. Y eso es cierto. Pero ellos no entendían que era justo también que Jesús regresara al Padre. Esa es la otra justicia de la que habla el texto. Por eso dice, de justicia porque ahora me voy con mi Padre. Eso era lo justo. Él vino y hizo la obra, nos redimió, nos limpió. Ahora me voy a mi casa a presentar mi corona de victoria delante del Señor. Y hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué está haciendo? ¿No les parece muy hermoso eso? Que Jesús está allá arriba hablando bien de mí. Y ustedes también. Eso es verdad. No es un cuento de hadas. Él está hablando bien de ti. Finalmente, dice, el Espíritu Santo convence de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La palabra juicio se llama crisis. Ustedes han oído hablar de que estamos en crisis. Esa palabra viene de allá. Y cuando hay crisis porque hay un juicio, algo está sucediendo alrededor. Un término legal que hace referencia al proceso de un tribunal donde se establece si hay culpa o si es alguien inocente. Y obviamente se emite un castigo. Pues hermanos, hay una noticia también maravillosa para nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás fue ajusticiado. Satanás fue condenado. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. El Espíritu Santo lleva a cabo en la vida del hombre el convencimiento de estas tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que ha sucedido. Ese es el orden de las cosas: que el hombre reconozca sus pecados, que se convenza de que necesita de Dios, pero también que un día compadeceremos delante de Cristo, ya sea por nuestras buenas obras o por nuestras malas obras. Nosotros también tenemos un juicio en donde tenemos que ir, pero en ese juicio hay dos cosas. Satanás ya fue derrotado, Satanás ya fue vencido. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué creen que es importante entender que Satanás fue vencido en este tiempo? Entonces ustedes escuchan por ahí, que me hicieron brujería, que me hicieron rezos, que me hicieron tal cosa u otra. Si usted es un hijo de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, nadie le puede hacer daño, porque ya Satanás fue vencido. Pero además es importante que entendamos eso, para que no le estemos echando la culpa al diablo de todo lo que hacemos, y más bien miremos en su corazón qué es lo que está mal. Porque a veces, pobrecito el diablo, le echan la culpa de todo. Y somos nosotros los que en nuestro pecado y en nuestra naturaleza humana violentamos la justicia, el amor y la gracia de Dios.
Entonces es muy importante entender eso. El diablo no tiene poder sobre la humanidad. Él fue vencido. Claro, él todavía sigue trabajando, tratando de dañar la mente y el corazón humanos. Eso es verdad. Y hay muchos que están entregados a él. Pero Jesús ya lo venció. Jesús ya lo venció. Resumiendo, resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ministra a la iglesia. El Espíritu Santo ayuda a la iglesia. Si usted me está creyendo algo en esta mañana, no es por mí, es por el Espíritu Santo de Dios que obra en usted. Es por el Espíritu Santo que está trayendo su palabra en nuestras vidas. Si ustedes quieren leer un ejemplo maravilloso, es hermoso, de lo que la Biblia nos dice, de cómo se predica el Evangelio y la gente se convierte, lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 22 a 24. Después de que los judíos habían crucificado a Jesús, ellos eran ignorantes de su pecado, incapaces de entender su situación espiritual. Pero después de la predicación de Pedro, y obviamente por la intervención del Espíritu Santo de Dios, no fue las cosas que dijo Pedro, fue el poder del Espíritu Santo, entendieron que habían cometido un pecado terrible y le preguntaron a Pedro: ¿qué podemos hacer? Y ustedes van a leer ahí, les dice: arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesús. Yo no les voy a leer el texto, pero si lo quieren leer, disfrútenlo, porque es hermoso. Hechos capítulo 2, del versículo 22 al 24. El discurso de Pedro, después de Pedro ser tan tosco, tan ignorante, escuchen lo que habla. Después de que el Espíritu Santo vino sobre él, escuchen lo que dice. Además, yo les pregunto a ustedes una cosa. Ustedes mismos, ¿no se han dado cuenta cuán diferentes son hoy? ¿Cómo hablan de Dios ahora? Me imagino que lo están haciendo. ¿Cómo predican del Señor ahora? ¿Cómo hacen las cosas ahora de manera diferente? Eso no son ustedes. Es el Espíritu de Dios obrando en ustedes. En tercer lugar, Jesús no nos dejó solos porque hay una ayuda que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Versículos 12 al 15. Es la obra del Espíritu Santo sobre la vida de todos nosotros. Dice él: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque os hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En su vida personal, ¿alguna vez usted ha dicho: yo no entiendo, pero hágase tu voluntad? ¿Ha dicho alguna vez eso? Es el Espíritu Santo de Dios que obra. Y hemos vivido en esas situaciones. Necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para entender algunas cosas, y algunas veces no entendemos, pero el Espíritu Santo de Dios está obrando en ti. Cuando dice que nos guiará toda la verdad, pues no es solamente que nos enseñará lo que hizo Cristo, sino que nos enseñará la verdad de nosotros mismos. ¿No te ha confrontado la palabra en tu corazón y dice: yo siempre hacía esto, pero como que ahora ya no lo puedo hacer porque la palabra dice? El Espíritu Santo es el que te va confrontando. Por eso, mi hermano y hermana, si usted no lee la palabra, tenemos un faltante en nuestra vida espiritual. Si tú no oras, tienes un faltante en tu vida espiritual. Si tú quieres que el Espíritu Santo obre en tu vida, tú tienes que darle el espacio para que Él lo haga. El Espíritu Santo tiene un papel importante en la vida del creyente, ya que una vez te crea para vida eterna, no te deja solo, sino que te guía e instruye en toda tu vida. Jesús le decía a sus discípulos, lo que acabamos de leer, que tenía muchas cosas que decirles,
pero que por el momento no iban a ser capaces de sobrellevarlas. Pero dice, pero el Espíritu Santo les ayudaría en esa tarea de entender. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, él entendió muchas de las cosas que él le dijo antes. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, él entendió por qué le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Él entendió que más importante que todo eran las ovejas del Señor, que las ovejas eran del Señor, no de él, y que tenía que amar a Jesús más que a Juan, porque él estaba preocupado por Juan. No, él quería tener una relación directa y personal contigo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quieres tú saber la verdad de Cristo? Recibe el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres tú saber la verdad de tantas cosas que se enseñan, de tantas falsas doctrinas? Ve a la palabra. Y recuerden que nos engañan con la palabra misma. Nos han engañado con la misma palabra. Entonces, el Espíritu Santo es el que revela la verdad de Cristo. Enseña todo lo que Cristo quiere enseñarnos como si estuviera aquí en la tierra con nosotros. El Espíritu Santo no habla por sí mismo, dice la palabra, sino que habla de lo que es. Miren eso tan hermoso. Dice el texto, Él me glorificará, porque tomará ¿de qué? De lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. O sea, Él estaba diciendo, no se sientan engañados. Si yo les envío el Espíritu Santo, Él va a hacer lo que yo les diga. Y entonces, como ya Jesús les había enseñado, ellos sabían que el Espíritu Santo no les iba a decir cosas que ya Jesús no les hubiera dicho. Eso es importantísimo. Esa es la obra que hace el Espíritu. Entonces, para no ser engañados, yo tengo que leer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios no se contradice, aunque algunos la han utilizado para tergiversar y para enseñar falsas doctrinas. El Espíritu Santo, que glorifica a Cristo en la vida de los creyentes, tomando las virtudes de Cristo y ayudando al creyente a reflejarlas en su vida. Es lo que les decía ahorita. Si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, tú debes reflejar lo que Cristo refleja. Tienes que mirar a las personas como Cristo las mira. Tienes que oírlas como Cristo las oye. Tienes que perdonarlas como Cristo las perdonó. Y así glorificarás al Señor. Por eso les preguntaba ahorita, ¿usted no siente que es diferente? Claro que sí. Somos diferentes, somos libres. Este es un texto de esperanza que nos enseña a saber que Jesús no nos dejó solos. Jesús está presente en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros ser dóciles al Espíritu Santo? Hermanos, siendo más conscientes de su acción, clamando más al Señor por el Espíritu Santo de Dios, pidiéndole sabiduría, pidiéndole discernimiento, pidiéndole inteligencia espiritual. Necesitamos tener inteligencia espiritual. Para ser dóciles al Espíritu Santo, también tenemos que tomar decisiones radicales con respecto al pecado que nos muestra. Y es dejarlo. Es una decisión dejarlo. Es que no puedo, es que yo quisiera, pero hay que tomar una decisión. Hay que estar atentos a su voz cuando nos habla y responderle conforme Él quiere que le respondamos. Amados hermanos, Jesús no nos dejó solos. Nos dejó el Espíritu Santo de Dios. Él está presente en este mismo momento, en este instante, aquí en este lugar. Su Espíritu vive en tu corazón. Él está atento a todas tus circunstancias. Yo no sé cuáles son, pero Él sabe. Él está atento a tus dolores. Él está atento a tu vida. Uno, cuando está triste, no puede saber que está solo porque el Espíritu de Dios está ahí. El salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia?
Si voy a los montes, allí estás tú. Si voy abajo de la tierra, allí estás tú. No podemos huir. Jesús siempre está ahí. Y en tu tristeza, en tu dolor, en tu angustia, Él está ahí. Él sufre contigo. Pero también el Espíritu te redarguye. También te confronta y tienes que escucharlo. También te reprende cuando estás haciendo las cosas que no debes. También te llama a arrepentirte, a pedir perdón. El Espíritu Santo de Dios te fortalece en la debilidad, te sana, te escucha, te oye y te ve. Oremos. Padre amado, en esta mañana yo quiero darte gracias por este hermoso día que nos has regalado y por esta palabra acerca de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, por favor, Señor, ayúdanos. Te pido que en este momento tu Espíritu Santo que está en este lugar obre en cada corazón, Señor. Oh bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Oh bendito Jesús que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Permite, Señor, que el Espíritu de Dios nos hable en esta mañana, Señor, dándonos la esperanza de tu preciosa presencia todos los días de nuestra vida, Señor. En todo tiempo y en toda circunstancia tú estás presente, Señor. Yo te pido, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo manifestándose en la vida de cada uno de mis hermanos que vinieron esta mañana y aún de aquellos que por alguna razón no pudieron venir, que sepan que tú estás ahí con ellos, Señor. Que sepas que tú enseñas, que tú transmites, que tú redarguyes, que tú confrontas, pero que tú das esperanza, que tú animas, que tú nos convences ciertamente de que somos pecadores, pero también de que hemos sido justificados por la obra redentora de Jesús. Y eso nos da libertad, y eso nos da paz y tranquilidad para vivir. Que tú no eres ajeno a nuestras circunstancias, a nuestras luchas, a nuestros anhelos, a nuestros deseos. Y por supuesto no eres ajeno a nuestros pecados, pero estás siempre dispuesto a perdonarnos, Señor. Oh bendito Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Mi alma te da gracias por el Espíritu Santo de Dios que reposa hoy en mi corazón, en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Oh Dios mío, llévanos con la alegría de saber que tú no nos dejaste solos, que siempre estás presente en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos.